año, el presidente de México tiene la responsabilidad constitucional de presentar un informe de actividades y de logros ante la Cámara de Diputados, mismo que además debe dar a conocer a los ciudadanos. Este documento, de acuerdo con la Constitución, debe ser presentado por el mandatario en turno el 1 de septiembre de cada año, fecha en la que también da inicio el primer periodo ordinario anual de los diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado 2 informes en lo que va de su gestión y los ha presentado en la fecha que corresponde, además de que los ha dado a conocer en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Aunque el sexenio del presidente AMLO se ha caracterizado por presentar informe tras informe de gobierno desde que tomó posesión de su cargo el 1 de diciembre de 2018. De hecho, en lo que va de su presidencia, el presidente ha presentado 8 informes de gobierno. El primero fue a 100 días de iniciada su administración. El segundo fue a un año de su triunfo electoral, el 1 de julio de 2019. El tercero fue el informe constitucional, el 1 de septiembre de 2019. El cuarto fue el 1 de diciembre de 2019, a un año de iniciada su administración. El quinto fue en abril, cuando presentó su plan anual y de reactivación económica por la pandemia. El sexto fue a 2 años de su triunfo electoral, el 1 de julio de 2020. El séptimo fue el segundo informe constitucional que presentó el 1 de septiembre de este año. Y el último fue a 2 años de iniciada su administración, el 1 de diciembre de 2020. Cabe aclarar que en sentido estricto, el único que podría ser considerado informe de gobierno sería el informe que presenta cada año el 1 de septiembre, aunque en un sentido amplio se consideraría informe de gobierno a toda la información declarada por él, desde sus mañaneras hasta los presentados periódicamente con fechas de su triunfo o de su inicio de administración. En el video de hoy analizaremos los puntos más sobresalientes en el último informe presentado por AMLO, el 1 de diciembre de este año. En su informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para empezar, informó de varias reformas que ya han sido promulgadas durante todo lo que va de su gestión, las cuales van desde temas de corrupción, robo de hidrocarburos, el llamado huachicol, fraude electoral, creación de la Guardia Nacional, consultas populares, la revocación de mandato presidencial y la eliminación del fuero al presidente. Todas estas han sido aprobadas en el Poder Legislativo por una mayoría absoluta, sin la necesidad de negociar o cabildear con la oposición. Y esto se explica porque en la 65 legislatura se caracterizó porque Morena obtuvo más del 50% de los curules en ambas cámaras. Pero más allá de cómo se aprobaron las reformas, estas de fondo tienen la intención de castigar y eliminar la corrupción, otorgarle a la ciudadanía una mayor participación en las decisiones políticas y no solamente emitir un voto cada 6 años o cada 3 años. El reto para la administración actual no es solamente castigar la corrupción habida en anteriores periodos presidenciales. Para eliminarla, también deben de castigar la corrupción que se llegue a presentar en el día a día. En cuanto a lo segundo, las consultas ciudadanas ya se encontraban en el marco legal de nuestra Constitución, en el artículo 35, pero fue reformado en 2019 por el presidente Andrés Manuel para facilitar la aplicación de las consultas populares, aunque antes de él, su predecesor Enrique Peña Nieto también había expedido la Ley Federal de Consulta Popular en 2014. Pese a todos estos cambios, las consultas exhibidas en la página oficial del presidente, como son la Consulta Nacional de Programas Prioritarios, la consulta sobre la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México y la construcción del aeropuerto en Santa Lucía,
así como la consulta para enjuiciar o no a los expresidentes. En sentido estricto, de acuerdo con la ley, ninguna de estas consultas ciudadanas fue vinculatoria, pues ninguna ha sido por medio del procedimiento estipulado en la ley, ni ha sido organizada y realizada bajo la supervisión del INE. Además de que ha sido dudoso el haber alcanzado el porcentaje de la lista nominal requerido, aunque el que está por llevarse a cabo de esta forma es el último, en la consulta para ver si se enjuicia a los expresidentes o no. El siguiente punto del informe y que AMLO presumió fue el ahorro de 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos del gobierno. Aquí la cuestión es que no queda claro a qué se refiere con compras y contratos. Resulta algo vago, aparte de que es un ahorro no documentado en ningún lado. Por ende, saber si es realidad esto que él presume es algo imposible. Aunque Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en una entrevista declaró lo siguiente. Si nos acotamos a la idea de un ahorro en gastos y contratos, que es imposible, te voy a decir por qué. Más o menos, ese es todo el espacio fiscal disponible, es decir, el gasto del presupuesto que no estaba comprometido en partidas irreductibles para 2019 y 2020. Entonces, ahorrártelo no es posible. Pareciera que lo demás que está hablando el presidente Pascal se refiere a cambios o reasignaciones o movimientos desde que comenzó su gobierno, pero es pasarlo de una bolsa a otra y eso no es un ahorro. Otro punto que le fue muy aplaudido al presidente fue la mención de no haber endeudado al país en lo que va de su administración. Aunque según informes, en 2018 la suma de la deuda interna y deuda externa rondaba el 10.55 billones de pesos y para 2020 subió a 12.07 billones de pesos. Ante estos números, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declaró que dicho incremento se debió a la depreciación de la moneda frente al dólar. Aunque hubo alguien que salió a contradecir al presidente hace ya unos meses, y ese fue el Banco Mundial, quien había declarado que ha hecho 5 préstamos a lo largo de la administración del presidente AMLO, los cuales ascendían a 2.130 millones de dólares en total. El último de estos préstamos había sido solicitado dentro del Programa de Financiamiento de Políticas de Desarrollo que manejaba el Banco Mundial para apoyar la respuesta de los países a la crisis económica que se estaba presentando a raíz de la pandemia. Estos préstamos, sea en el sentido que sea, son tomados como parte de la deuda. Volviendo a la depreciación de la moneda mencionada por Hacienda, AMLO aseguró en su informe que la depreciación de la moneda no se había devaluado. Pero si nos vamos a los datos duros, de acuerdo con Banxico, en los días en que AMLO tomó la presidencia, un dólar estaba en 20.23. A inicios del 2019, el año pasado, se encontró en 19.58, es decir, bajó y efectivamente no se depreció la moneda. Pero el día del informe se encontraba en 20.05 por dólar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente en su primer año de gobierno la moneda no se depreció. Al contrario, este año el peso mexicano sí sufrió una devaluación. Otro punto que ponemos en duda es la declaración de AMLO sobre la pandemia. Y gracias al apoyo del pueblo, de las enfermeras y de los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas, y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia, no nos hemos visto rebasados. Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria
y hemos salvado miles de vidas. Si realmente la pandemia no nos ha rebasado y todos han recibido atención médica, entonces ¿por qué en las noticias y en las redes sociales nosotros vemos videos, notas sobre personas denunciando la falta de lugares en los hospitales o a personal médico diciendo que les hace falta utensilio médico? En cuanto a la inseguridad, AMLO ha informado la tendencia a la baja de varios delitos de acuerdo con el INEGI. Estos son robos, secuestros, feminicidios, homicidios, pero la tendencia a la alta de feminicidios, homicidios y extorsión. Pero según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año en curso, en comparación con 2018, todos los rubros mencionados, hasta los que AMLO informó que iban a la alza, muestran números menores. Aunque de acuerdo con el INEGI, la percepción de la población en cuanto a la inseguridad ha aumentado en estos últimos años. En cuanto a los puntos cumplidos, como AMLO los presentó dentro del informe, fue el aumento al salario mínimo en un 30%, pues de acuerdo a la CONASAMI, la cual es manejada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el salario mínimo pasó de 88.36 a 123.22 pesos. El último punto, que es totalmente real, son las obras canceladas y las que se encuentran en proceso de construcción o ya terminadas, como fue la cancelación al aeropuerto de Texcoco, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el corredor industrial del Istmo, el tren suburbano de Guadalajara, entre otros. Ahora les pregunto, ¿qué opinan de la gestión de AMLO? Y recuerda, si te gustó este video, dale like, comenta y comparte.